Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Para algunos es una sorpresa, para los que nos seguís por Instagram ya lo sabíais, pero estamos en Brasil. Nos hemos trasladado aquí toda la familia por tema de trabajo mío. Vamos a estar unos meses en este maravilloso país. Y a partir de ahora pues vamos a ir sacando capítulos de cómo es nuestra vida aquí en Brasil. Vais a conocer esta maravilla de vehículo, que es un buggy Fiber del año 78, creo que es, lo tendría que mirar, pero creo que es del 78, y ya veis cómo está, va súper bien, hace años que lo tenemos, y nada, os enseñamos también un capítulo especial, os vamos a enseñar el buggy y por dónde vamos, que ya lo veréis. Para los que nos seguís desde el principio, pues sabréis que empezamos nuestra aventura en furgoneta en familia en agosto del año pasado, del 2021. Nuestro viaje empezó por Dinamarca. La verdad que nos hubiera gustado estar más días en este país, porque yo creo que es uno de los que nos sorprendió más. Así como Islandia ya sabíamos a lo que íbamos, que es un país espectacular, Dinamarca la verdad que no teníamos expectativas y nos encantó todo el tema de naturaleza, de paisajes, tema deportes acuáticos, sobre todo deportes de viento, pues la verdad es que es un paraíso. Y otro tema que nos sorprendió es que está permitido conducir por la playa. Eh, que muchos en vídeos de YouTube nos habíais criticado de estáis conduciendo por la playa, es algo que no se puede hacer. Os equivocáis. En Dinamarca se puede conducir por la playa y es una experiencia pues súper recomendable. Aquí en Brasil estamos acostumbrados porque por todas sus playas se puede conducir con el buggy, que es lo que hacemos cada día pues para ir a comprar, para ir a navegar, pero en Europa es un tema pues que es poco habitual, la verdad. Después de Dinamarca cogimos con el ferry, 4 días en el ferry, con parada en Islas Feroe. Se puede bajar si quieres para visitarlas. Nosotros, como íbamos un poco justo de tiempo, pues fuimos directos hasta Islandia. Y lo de que íbamos justos, pues por tema climáticos. Fuimos a finales de agosto, que finales de agosto ya pues empiezan las primeras nevadas. Llegamos a Islandia, un país impresionante, y aunque ya habíamos estado en autocaravana, que habíamos ido unos 3 años antes, con el tema 4x4 nos permitía ir a la zona interior, a Highlands de Islandia, que es espectacular. Uno de los objetivos es llegar al volcán de Maefell, se llama así creo, y nada, era uno de los objetivos que queríamos, y la verdad que el paisaje increíble. Todo el tema de Highlands solamente se puede visitar si tienes un vehículo 4x4. Así te lo indica en las carreteras y así es, porque lo quieras o no, o sea, sin buscarlo, perdón, tienes que cruzar ríos. Sí, el tema de las carreteras están etiquetadas con la letra F delante, las que son de montaña, y tienes que ir con 4x4, y aparte solo están mantenidas hasta final de agosto. A partir de agosto las carreteras ya no se mantienen y te puedes encontrar, como nos pasó, que por un temporal de mar pues se llevó todo el tema, bueno, no es carretera, son caminos, se llevó el camino, puso piedras encima, algas, y no pudimos pasar. También te puedes encontrar que esté nevada y ya no puedes pasar, y es por eso que se tiene que visitar solo en los meses de verano. Tuvimos la suerte de poder ver el volcán en erupción. Cuando estuvimos ahí fue cuando estaba activo. Y bueno, pues valió mucho la pena la excursión hasta arriba para poder ver en directo pues cómo sacaba lava. Otra visita obligatoria es la capital, Reykjavik, que es una ciudad pues muy bonita. Sobre todo su catedral es muy curiosa, muy singular y vale la pena una visita. Haciendo un resumen rápido, visitamos un poco toda la isla, la parte sur, que es la típica, muy bonita, con pues la zona de los icebergs, Vic, que tiene una iglesia muy bonito, todas sus cascadas, y nada, ya si habéis visto los vídeos, pues ahí tenéis todo el resumen, no lo haremos aquí otra vez. Después de Islandia volvimos para Europa porque fuimos al Caravaning en Barcelona,
Y nada, estuvimos ahí en la feria unos días y seguimos nuestro viaje pues por España, hicimos toda España, visitamos toda la costa este, la de Levante, hasta Tarifa, y en Tarifa ya estuvimos unos días haciendo kite ahí y nos fuimos para Portugal. De la zona de España yo no había estado en el desierto de Tabernas y la verdad que súper bonito también, vale la pena una visita. Y otro pueblecito que no conocía y que muchos me habéis crucificado por ello era la aldea del Rocío. Sí que había escuchado su nombre, pero desconocía cómo eran las calles de arena y nos encantó, nos gustó muchísimo. De ahí, como ha dicho David, de ahí ya pasamos a Portugal. Ya habíamos estado en alguna ocasión en Portugal, pero esta vez a mí me encantó. Diciembre, unas condiciones espectaculares en cuanto a temperatura, sol. Lo único que no encontramos fue viento, pero bueno, pudimos surfear, pudimos hacer pádel y Y nada, una de las cosas que también estábamos buscando hace años coincidir era ir al campeonato de olas gigantes de Nazaré. Y por suerte lo cuadramos para los días que había campeonato, que el campeonato este, no sé si sabéis cómo va, pero el periodo de campeonato dura 6 meses. Cuando empieza el invierno, creo que es desde noviembre más o menos hasta marzo, abril. Tal que cuando convocaron la competición, que es el Mundial de Olas, de olas gigantes, nosotros también, pues en cuando convocaron, pues empezamos a conducir para allá y llegamos justo a tiempo para poder ver la competición. Espectacular, esta gente está muy loca, no sé cómo se meten ahí, tanto los que participan como los que van en jet ski, que en realidad son equipos de dos, uno conduce y el otro surfea y luego se turnan. Pues bueno, respeto para esta gente porque eso sí que da miedo de verdad. De Portugal nos fuimos para las Canarias, nos fuimos en ferry hasta las Canarias. Lanzarote primero, para mí es la isla más bonita de todas. Descubrimos lugares que no conocíamos todavía. El hecho de viajar en la 4x4 pues te abre muchas puertas. Y de Lanzarote saltamos a Fuerteventura, una isla que hemos estado muchas veces, más de 10 veces, pero que nunca la habíamos visitado como cual. Y bueno, nos fuimos para el sur. Vamos un poco el sur, que es la parte más desconocida para nosotros, la zona de Cofete o la zona de Jandía, La Pared, bueno, toda esta zona del sur, muy bonita. Y de ahí, en cuanto abrieron fronteras, pues nos fuimos para Marruecos. Marruecos también es un país que ya habíamos estado en varias ocasiones, en bicicleta, en moto, en pandas, David, y esta vez pues en furgoneta con los niños, toda la familia. Y bueno, tenéis el vídeo resumen y varios videoblogs de Marruecos por si queréis ver más cosas de ahí. Después de Marruecos fuimos para Cerdeña y Islas Madalenas, que nos gustó mucho, aunque bueno, inesperadamente nos tuvimos que volver y nada. Estuvimos después un mes para... Ya os hemos dicho que nuestro viaje en furgoneta sigue y la hemos dejado en buenas manos porque le están haciendo unas modificaciones que os vamos a enseñar y estamos preparando proyecto para próximo año mientras estamos aquí en Brasil. Así que estar atentos y iremos dando información de lo que vamos a hacer. Sí, bueno, para los que os estabais preguntando y nos estáis mandando mensajes de por qué Brasil, qué hacemos en Brasil, pues aparte de trabajar con temas relacionados con el kitesurf, de viajes con clientes, clases privadas de kitesurf, etcétera, escuela de kite, de alquiler de habitaciones, etcétera, pues aparte de todo eso, estamos trabajando a diario con un nuevo proyecto que tenemos muchas ganas de poder contaros cosas. De momento es todo un poco top secret. Estamos acabando de cerrarlo todo. Y nada, habrá pues muchas sorpresas en cuanto a la furgoneta y en cuanto al proyecto del 2023. Así que nada, si os gustan nuestras aventuras y no olvidéis a suscribiros por donde sea
y a seguirnos capítulo tras capítulo, que lo hacemos todo con mucha ilusión, muchas ganas. Y bueno, pues a veces nos desanimamos un poquito porque, como sabréis los que estáis en YouTube, es mucho trabajo de edición, de grabación, de subtítulos, etcétera. Y bueno, a veces pues el número de vistas no acaban de ser lo deseado. Pues nada, empezaremos a partir de la siguiente semana, os vamos a presentar el vehículo y os vamos a enseñar un poco toda la zona de aquí de Brasil donde estamos y nada, esperemos que os guste. Nos vemos por aquí, no olvidéis a suscribiros y si queréis seguir más el día a día, pues nos podéis seguir también por Instagram. Hasta luego.